sigue el pleito, Verónica, sigue este pleito a nivel nacional. Exhibe Multivisión supuesta documentación e información que pondría en apuros a la presidencia de la República, al gobierno federal, en este tema que si usted no recuerda es el gobierno federal le negó una señal a MBS para canales de televisión. Y bueno, protestó, MBS protestó, hizo un escándalo, denunció que era una represalia después de aquel caso famoso de Carmen Aristegui, que la periodista Carmen Aristegui había dicho en un programa de esta cadena de MBS, había dicho que había rumores de que el presidente Calderón tenía problemas de alcoholismo. Carmen Aristegui no acusó al presidente, simplemente dijo, bueno, ante estos rumores sería importante que el presidente o la presidencia hiciera una declaración en el sentido de que no es cierto, etcétera. Bueno, esto provocó un conflicto hace ya un tiempo, y en ese conflicto, en medio de ese conflicto, el propietario de MBS, Vargas, Joaquín Vargas, es toda la familia, ¿no? Así es, bueno, la familia Vargas, pero Joaquín Vargas, el presidente del Consejo de Administración de MBS, despide o retira del aire a Carmen Aristegui. Hay una crisis pequeña, y luego Carmen Aristegui es reinstalada. Después ella explicó que los convenció de que el proyecto era viable, etcétera, pero fue despedida, en los hechos fue despedida. Bueno, después de todo esto que les estoy contando, se da esta crisis nueva. El gobierno federal ha contestado las acusaciones de la familia Vargas, en el sentido de que el enojo de estos empresarios es que quisieron regaladito casi la señal, querían pagar una cantidad que era inferior en más de 1000% al costo real. Entonces que este pleito sigue. Y bueno, ayer Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración, exhibió al Ejecutivo Federal al denunciar que condicionaron la banda 2.5 GHZ a la salida de esa empresa de la conductora Carmen Aristegui. Ahora sale con que el gobierno federal le puso como condición que para otorgarle la concesión debía salir Carmen Aristegui. Ahora, esto no se dice ahora, sino que fue durante el conflicto, pero también trascendió, y tú tienes la información, un poco más de información. Sí, hay algunas precisiones, Héctor. Mira, en primer lugar, Carmen Aristegui lo único que hace es hacerse eco de alguna manera de una acusación de Fernández Noroña, que aparece con unas pancartas en donde acusa al presidente Felipe Calderón de alcohólico. Ella lo único que hace es preguntar si la presidencia de la República, concretamente la vocera pues Alejandra Sota, va a aclarar esto, ¿verdad? Que tal vez convendría que lo aclarara. Y bueno, pues se toma como pretexto este pronunciamiento de Carmen Aristegui para el conflicto que se viene después. Hoy por la mañana, muy temprano, yo vi a Vargas declarando públicamente cómo estuvieron las cosas. Él dice que él tomó la determinación, dijo, sentí coraje con lo que dijo Carmen y decidí despedirla. Entonces reconoce, en primer término, reconoce que la decisión fue de él, de despedir a Carmen Aristegui, por eso que dijo en el programa que la presidencia de la República tendría que aclarar si Felipe Calderón era alcohólico o no. Dijo, sentí coraje, así lo dijo textualmente, y decidí despedirla. Dice, después, esto en el marco de la discusión que ya tenían MBS con el gobierno federal por la señal de banda ancha, ¿no? Dice, en ese momento estaba yo negociando con el gobierno federal y me dijeron pues que esperara su llamada. Nunca me llamaron. Entonces decidí reinstalar a Carmen Aristegui. Sí, o sea, como no me cumplieron lo que yo pedía, entonces la reinstalo. Y lo dice textualmente, decidí reinstalarla. Pero no por aprecio al trabajo de la periodista, sino, o sea, un empleado a fin de cuentas es una herramienta, es una pieza de la maquinaria. Y si al dueño del medio le importa o le interesa quitar esa pieza, aunque esté funcionando bien, la reemplaza por otra. Entonces, fíjate, Vargas reconoce que a su conveniencia también quitó, puso y
quitó, puso y volvió a poner, etcétera, Carmen Aristegui, como si fuera también un objeto más, o sea, una herramienta más de la maquinaria. Una pieza, ¿no? De un ajedrez. Pero fíjate que luego dice que bueno, pues que decidió reinstalarla, mientras que el gobierno federal sigue sosteniendo que ellos no tuvieron nada que ver con la salida de Carmen Aristegui, porque ahora MBS quiso manejarlo como que había sido una acción en contra de la libertad de expresión, en la que el gobierno federal presionó para que saliera Carmen Aristegui por lo que dijo. Y Alejandra Sota, que es la vocera del gobierno federal, dice ayer, no, nosotros no tuvimos nada que ver con Carmen Aristegui. Aquí el problema, la médula o lo medular del problema se centra en que MBS no ha querido pagar la cantidad que tendría que pagar por la señal, ¿no? Así es. Y si esa señal no es del gobierno federal, es de todos los mexicanos. Bueno, aquí a mí lo que se me hace humillante, Héctor, si se me permite la expresión, es la forma en la que han tratado a Carmen Aristegui y la forma en la que ella ha permitido que se le trate, sí, Carmen Aristegui también porque mira, todo esto estuvo pues calladito, no trascendió públicamente, ella salió, hubo algunos rumores, algunos comentarios, pero la verdad sale a flote hoy, cuando Vargas públicamente dice, sí, yo decidí despedirla, y luego cuando el gobierno no me respondió, decidí reinstalarla. Entonces, yo me imagino que una periodista como Carmen Aristegui, que además tiene una trayectoria brillante, es una muy buena periodista. Nomás por dignidad, y ya al haber salido Vargas a decir esto, yo pienso que tendría que salir del programa. Sí. Por dignidad. Definitivamente, por dignidad, ¿verdad? Porque si hubo un acuerdo entre ambas partes, no tiene por qué, y fue violado por Vargas, digo, no se vale, ¿no? Carmen Aristegui, fíjate, ha manejado otra versión. Ella dijo, no, yo salí, pero luego hice un replanteamiento a la familia Vargas, les hablé del proyecto, de la conveniencia del proyecto, de las ventajas que representaba para MBS, el manejo periodístico del programa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora resulta que no, ¿verdad? Que así como decidieron despedirla, decidieron recontratarla, y el día de mañana pues puede pasar igual, ¿no? Así es. Lo que pasa es que al margen de quién te contrate y la empresa para la que trabajes, siempre tienes que mantener tu dignidad periodística como persona y como periodista. Yo creo que cuando hay presiones de ese tipo y te exhiben de esa forma, yo también concuerdo contigo. Sería lo más sano, ¿sabe qué? Públicamente yo renuncio, no puedo ni quiero estar en medio de esta... Y que me tomen como pretexto, ¿no? Yo soy el ariete que están utilizando una parte y la otra para... Pero más, fíjate que esto convendría analizarlo en la mesa de periodistas. Esto refleja, Héctor, también una realidad, una tremenda realidad, y bueno, pues es una de las cosas positivas que podemos rescatar de este enfrentamiento. Y es la forma en la que tienen los trabajadores de la información. Tenemos que ir sorteando los problemas. Bueno, así es. Quien no es propietario de su medio de comunicación enfrenta estos problemas y otros, pero de la misma naturaleza, Sí. Cuando los intereses del dueño del medio de comunicación están en juego, no le importa cortar cabezas, así si es un periodista el más brillante, o el de mayor trayectoria, o el de... eres para él un instrumento, y cuando se le ofrece también un ariete, ¿no? Un golpeador. Te pongo un ejemplo, y eso lo hemos visto y vivido varias veces. Cuando a la empresa le conviene golpear a un funcionario estatal o federal o municipal, llega la orden desde arriba, desde el dueño, y dicen, oiga, la orden es que le peguen a fulanito o a fulanito. Cuando tú tienes dignidad periodística, le dices, oye, yo no tengo información negativa en contra de ese funcionario, o sea, ¿por qué le voy a pegar si no tengo? No, te estoy pidiendo que le busques, ráscale para encontrarle algo, porque necesitamos golpearlo, es orden del dueño. Y si tú tienes dignidad, le dices, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso, yo no soy ni golpeador profesional, ni o sea, dame elementos para investigar, y lo investigo, es una orden periodística, pero búscala nomás para desgraciar o sea, nomás para fregar a un funcionario, eso no se vale. Cuando tú tienes dignidad, le dices que yo no puedo aceptarte la orden. Ética profesional, ¿no? No te puedo aceptar la orden, y te dicen, no, es que o la cumples, entonces tienes que decirle, ¿sabes qué? Mi imagen y mi trabajo está mucho más allá de lo que me estás diciendo.
despídeme, yo no voy a renunciar, pero córreme. Y bueno, forma tus patos, ya nos veremos después allá afuera. Entonces, es complicado. Yo entiendo la postura de Carmen Aristegui. Aristegui ha tenido una vida en los últimos 15 años muy dura en lo periodístico. Ha sido contratada porque es una muy buena periodista, de las más combativas que hay en México. Pero después, hasta incluso de pocos meses de estar al frente de noticieros importantes, la han despedido. Porque denuncia lo que otros no se atreven a denunciar. Y entra a temas que muchas veces hay empresas que simplemente nunca le van a entrar, ¿no? Entonces, obviamente las presiones vienen desde arriba, que los gobiernos se enojan, los gobernantes se enojan, como fue el caso de Lidia Cacho en algún momento, ¿no? Entonces yo sí entiendo que tratando de conservar un trabajo, porque a fin de cuentas tiene que vivir de algo, ¿no? Pero sí llega el momento que tienes que decidir entre tu dignidad como periodista y seguir jugando el juego de los grandes intereses. Ahora, lo mencionábamos el otro día, este pleito entre el gobierno federal y MBS no es un pleito entre un bueno y un malo que se están destrozando, es el pleito entre dos malos que quisieron utilizar también información, la salida o la permanencia de la periodista para sus intereses, y eso es lo que no se vale. O sea, mientras el juego de las concesiones en México no sea limpio, abierto, legal, bueno, este tipo de casos se van a repetir una y otra vez. ¿Cuánta gente sale de un medio de comunicación? El periodista que sale tampoco va a hacer un pleito público, no dice, bueno, sí, renuncié, me retiré porque así combino mis intereses. Pero ¿cuántas veces hay de fondo todo eso que estamos mencionando, no? Así es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con Aristegui, porque no es una periodista que se quede callada. Yo creo que tiene algo que decir también con respecto a las declaraciones que hizo Vargas. Y bueno, pues si las cosas están así como lo dijo Vargas, la despedí, la recontraté y si quiero la vuelvo a despedir. Claro, prácticamente se está diciendo, claro, ¿verdad? Porque para mí no es más que una empleada. Claro. Yo creo que alguien con la dignidad y el tamaño de Aristegui tiene mucho que decir al respecto. Y por dignidad, bueno, pues yo pienso que tendría que salir ya definitivamente de MBS y que se queden con su pleito con el gobierno federal MBS, ¿no? Ahora, así como hay gente que por dignidad se retira, hay gente que por interés se queda. Y el medio de comunicación, si era combativo, lo vende, lo entrega y lo convierte en lo que exactamente necesitaba el dueño. Bueno, pues eso ya es doblegarse, ¿no? Bueno, pues entregar la plaza. Visto casos como ese también. Pues ya no en periodista, sino en un mercachifle de la información, ¿no? Bueno, yo conozco gente, periodistas importantes de prestigio que terminaron vendiéndose, que se vendieron. Bueno, pues a muchos se les llega a un precio, ¿no? Y bueno, pues algo les tiene que costar. Vamos a una pausa. Bueno, dando seguimiento un poquito más al tema de MBS, gobierno federal. Esta es una nota de la agencia Reforma, dice que la presidencia de la República desmintió ayer las acusaciones lanzadas por Joaquín Vargas, presidente de MBS, en el sentido de que desde Los Pinos exigió una disculpa pública de Carmen Aristegui. Vargas aseguró en conferencia de prensa que recibió en febrero de 2011 una carta de Alejandra Sota, la que es vocera presidencial, que contenía la disculpa que Aristegui debía leer al aire después de que hiciera un comentario sobre Calderón. O sea, según MBS, Alejandra Sota había mandado el texto de la disculpa, o sea, le mandó a la empresa la disculpa que debería dar Carmen Aristegui. Bueno, más tarde Sota reviró que la empresa encabezada por Vargas redactó el texto. Dijo textualmente, Alejandra Sota dijo, según me hizo saber el presidente de MBS, la empresa redactó una carta con elementos mínimos que a su consideración desagraviaban lo dicho por la señora Aristegui. El señor Vargas solicitó mi opinión y sugerencias, pero la versión final fue redactada y entregada a la periodista por MBS. O sea, se acusan mutuamente. Tanto la empresa como Alejandra Sota dicen que no, que los autores de esa carta había sido uno y el otro, y lo han. Agrega esta funcionaria, dice... Carta que nunca leyó Aristegui, ¿eh? Bueno, dice, y la funcionaria dice, y es responsabilidad exclusiva de ellos, no solo la redacción, sino todo lo que sucedió después. Su reunión con la periodista para exigirle dicha disculpa, la decisión de terminar la relación laboral con Aristegui al no llegar a un acuerdo, y su decisión también de recontratarla unos días después. Bueno, eso es cierto, lo que está diciendo Sota en el segundo caso es cierto. Ya Vargas mismo reconoció que sí le exigieron
a Carmen Aristegui que se retractara, y cuando no hubo acuerdo la despidió, simplemente la despidió. Lo dijo ante medios, ante cámaras, y bueno, pues ya animó que se retracte. Lo dijo textualmente, dijo: yo despedí a Carmen Aristegui. Así es. Qué sucio, ¿no? Qué caso más sucio. Bueno, aquí lo tremendo, estamos ocupados en el dime y te contesto, en el dime y te diré de MBS y el gobierno federal, Héctor, sobre a propósito de la negativa de Carmen Aristegui a disculparse públicamente, que nunca lo hizo y nunca lo hará. No, yo creo que no. Pero aquí lo desastroso, lo trágico es el fondo, ¿no? El manejo que de acuerdo a los intereses del partido político en el gobierno se hace de las concesiones para medios de comunicación, ¿no? Llámese de banda ancha, llámese de televisión de señal abierta, llámese de cable, llámese de lo que sea, siempre confirmando aquella expresión de que los medios de comunicación son el cuarto poder. Siempre manejándose en ese terreno con mucha discrecionalidad. Yo creo que tendría que legislarse en la materia, que integrarse un consejo ciudadano que vigilara a quienes se les entregan concesiones sobre todo de televisión y de radio, Héctor, para que bueno, pues no se dieran este tipo de situaciones, ¿no? Así es. La verdad es que nunca se nos informa a los mexicanos con qué criterios se entregan. El gobierno federal tiene en su poder las concesiones, etcétera, entonces las entrega a criterio. Pero lo hacen todos los gobiernos. ¿Con qué criterio, bueno, no? Por eso, pero lo han hecho todos los gobiernos. Político. El PRI durante 70 años se dedicó a entregar concesiones también de manera completamente dirigida. A quien se prestaba a sus intereses le otorgaba una concesión. Así se crearon monstruos, de verdaderos monstruos. Y se generan compromisos, ¿no? Así es, por supuesto. Me debes, me pagas. ¿Quieres no, un caso claro? La OEM es un caso típico de esa situación. Hay muchos casos. Muchos. Que bueno, podrían cuestionarse, ¿no? Pero ahí está Carmen Aristegui. Vamos a retransmitir en vivo lo que está diciendo sobre MBS y gobierno federal. Y los pinos y los involucrados en esta circunstancia, bueno, nos lleva a la gran exigencia de que eso no puede ser lo que marque las decisiones que afectan a millones de personas. Decidir si sí o no a Vargas en el 2.5 tiene que decidirse en un contexto en donde lo que prevalezca sea lo jurídico, lo legal, lo económico, la competencia, no lo político, no el chantaje, no la libertad de expresión, que eso es lo que ayer quedó mostrado de cabo a rabo, y que ayer no es un hecho de excepción porque es un botón de muestra de la historia de este país. Por eso es tan importante que se haga algo profundo y desde las propias leyes para rediseñar este esquema en donde sigue dominando la posibilidad de la discrecionalidad, la zanahoria y el garrote, el premio y el castigo y la condición política indebidamente usada que afecta al interés general, que de ese es del que deberíamos estar hablando todos a la hora de que decimos cómo se reparten el pastel en el Congreso, quién va a ser el que promueva o se oponga a las iniciativas que este país necesita en materia de apertura, de competencia, de rediseño, de atemperamiento por lo menos de las concentraciones que ya existen y demás cuestiones. Bueno, pues esa es una tarea fundamental. ¿Habrá o no Congreso para esas tareas que ayer quedaron más exhibidas como urgentes que nunca? Daniel Izárraga y Carlos Valdés han hecho un ejercicio de edición de lo que ayer sucedió en las respectivas conferencias de prensa de Vargas y de Los Pinos. Esto es lo que resultó. Es falsa la afirmación de la Presidencia de la República al rechazar su participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias, así como su afirmación de que la política y la práctica diaria de la comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones. Si te callas, te doy. Si no obedeces,
Te quito. Ale Sota. Listo. Las observaciones son, hay que quitarle lo de fehacientemente y luego también lo de la primera parte de lo del código de ética, porque no es un asunto personal o de intimidad, es simplemente dar por ciertos infundios y rumores y sembrar en el auditorio la duda dejándole la carga de la prueba al presidente y no a quienes le hacen imputaciones tan graves. Joaquín Vargas, ok, así lo haremos. Alejandra Sota, gracias, estoy al pendiente. Joaquín Vargas, te vuelvo a enviar el texto final, la cita se cambió para las 10 horas mañana. Ale Sota, ok. Joaquín Vargas, te acabo de enviar versión con los últimos comentarios. Ale Sota, se quitó toda la parte del código de ética, pero era solo quitarlo primero y dejar esta parte. El programa y las personas que intervienen en su elaboración rechazan la presentación y difusión de rumores como noticias. Ale Sota, reincorporando eso, creo que ya está bien. El señor Vargas lo que hizo fue compartir un texto y pedir sugerencias. La versión final que se le fue entregada a la señora Aristegui es responsabilidad exclusiva del grupo MBS. Señor Vargas, en efecto, hace públicas muchas comunicaciones privadas y yo no puedo más que afirmar lo que me corresponde a mí, no puedo afirmar lo que haya dicho el exsecretario Javier Lozano. Afirmamos, el cese de la señora Aristegui fue decisión exclusiva del señor Vargas. Es Joaquín Vargas y no el gobierno federal quien atenta contra la libertad de expresión de sus comunicadores. Bueno, pues esto se dijeron mutuamente el día de ayer. Hay una parte de esta historia que merece ser recuperada también para estos análisis en este momento, que tiene que ver con lo que dijo Joaquín en algún momento de sus dos conferencias de prensa. Dijo que en algún punto se le había planteado que si no se inconformaba jurídicamente con el tema Yusacel Televisa, y si tampoco le daba mucho vuelo mediático al asunto de Yusacel Televisa, pues entonces lo otro prosperaría mejor, que era el 2.5. Ese es un tema muy importante porque desde la presidencia de la República se estaba tratando de bajar la crítica que, por supuesto, aquí se emitió muy ampliamente por la gravedad del hecho de que se haya permitido la sociedad de Yusacel y de Televisa, y que hoy estemos frente a la posibilidad de que los que deberían ser competidores en la televisión y que realmente lo son relativamente con un sistema duopólico de la televisión, que son Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, bueno, hoy estamos frente a esta decisión tomada por parte de la Comisión de Competencia, ¿no? Así se planteó, de permitirle ser socios en la telefonía, de tal suerte que tenemos a los que serían competidores en la televisión, socios en la telefonía, en una decisión muy polémica, muy grave, que merecía y merece una discusión pública mucho más amplia. Lo que decíamos hace un momento, ¿no, Héctor? En el fondo, detrás de esta discusión de si Aristegui no, de si Aristegui sí, de quién la despidió, quién determinó que saliera, si el gobierno federal o el propio Joaquín Vargas, dueño o presidente del grupo MBS, subyace el verdadero tema, que es el manejo discrecional de las concesiones a medios de comunicación, sobre todo electrónicos, ¿no? Claro, ahora, llama la atención, Aristegui, en vez de mostrar cierta dignidad ante la evidencia de que fue un títere en las manos tanto de Vargas como se pretendió de alguna manera del gobierno federal, más allá de eso no entra el tema que tiene que ver con ella. Lo evade, lo elude. Y se pone a defender a la empresa, y aludiendo también la libertad de expresión, y bueno, menciona un tema que es importante, que es elegirle para que no sea criterio de los intereses bastardos a veces de las empresas y del gobierno, pero se va del tema. Carmen Aristegui no enfrenta su propio caso, lo cual habla de un caso de falta de conciencia. Bueno, ¿no? Sí, a mí hasta me parece hasta algo patético. Así es. Pero bueno, yo creo que a los mexicanos tendríamos que tratar de ubicarnos en el verdadero meollo del asunto, en lo medular de este problema, que es que tiene que haber orden, tiene que haber una legislación que establezca cómo deben entregarse las concesiones, y esta facultad que tiene el Estado mexicano para entregar las concesiones a medios de comunicación,
sin que medie, sin que predomine el interés político, Por ¿no? supuesto, así es. Sino todo con base legal. Fíjate lo patético del sistema en México, que tiene que ver con intereses siempre, políticos, económicos. Sobre todo políticos y económicos. Bueno, pues sobre todo políticos, pero todo tipo de intereses. Se supone que Televisa se convierte en la gran empresa televisiva a nivel nacional, radio y televisión, por supuesto. Y luego surge una empresa que primero fue estatal, Imevisión, etcétera, y luego la compra un particular, Salinas Pliego, y también crea un monstruito, ¿no? Crece mucho, TV Azteca y demás. Estamos hablando de dos dueños casi absolutos del espectro de televisión y radio a nivel nacional, sobre todo de televisión. Y luego surge la inquietud de un tercer empresario que dice, yo también quiero una rebanada del pastel, que es Carlos Slim. Y Carlos Slim ataca a Televisa y a TV Azteca diciendo que son un monopolio o un duopolio, que no es posible que en un país como México se den este tipo de monopolios, cuando Telmex es el monopolio más aberrante que hay en México. Entonces, aquí yo insisto, no se trata de buenos contra malos y de malos contra buenos, se trata de intereses siempre. Siempre. Que tiene que ver con interés político y económico, porque política y economía no pueden divorciarse. Pero además, en un país en donde se manosea tanto, porque no encuentro otra manera de expresarlo, se manosea tanto el término del respeto a la ley, de la legalidad, cuando la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos prohíben la práctica monopólica. Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues a todas luces, no nada más en la telefonía, sino también en muchos otros servicios que los mexicanos estamos cautivos, como es Comisión Federal de la electricidad, suministro de la energía eléctrica. No tenemos opción. Si no te gusta cómo opera la Comisión Federal de Electricidad, cómo te da el servicio y a qué precio te lo da, pues te aguantas. Te aguantas porque no tienes opción. Las gasolinas, lubricantes. En materia exactamente, de combustibles, lo que es diésel y gasolina, tampoco no tenemos opción los mexicanos. O es Pemex o es Pemex. Te guste o no te guste, y ¿sabes qué? A partir de tal fecha te voy a estar aumentando sistemáticamente cada mes un porcentaje, porque así se necesita y te aguantas. En otros países te puedes encontrar igual, Héctor. En otros países te puedes encontrar 4 estaciones de gasolina de empresas completamente antagónicas. Que compiten en el mismo crucero de la calle. Así es. O sea, en una esquina está una, y luego en la de enfrente está otra, y luego en la de enfrente está otra, y en la contraesquina está otra. Están compitiendo abiertamente. Monopolios de gobierno, del propio gobierno, o monopolios de empresas, de empresarios, de empresa privada, pero monopolios así. Monopolios, vete cuentas. Y mientras tanto mucho bla 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 del respeto a la ley y la cultura de la legalidad y la Constitución, nuestra carta máxima, manoseada constantemente y violada constantemente. Eso es lo que vemos los mexicanos una y otra vez. Y bueno, pues sí, tiene razón Aristegui ahorita en lo que decía. Está por sentarse en la nueva legislatura, la 62ª legislatura federal. Vamos a ver de qué están hechos, ¿no? Y bueno, insistimos. Los políticos en el Congreso de la Unión. Fíjate, hablando del conflicto postelectoral, todo este desgaste de las denuncias de que se violaron los topes de campaña y el presidente legítimo regañando al espurio, diciendo lo que tiene que hacer, etcétera. En medio de todo este ruido, que además es ruido mediático, casi exclusivamente, lo que subyace es la tragedia nacional. De que siempre todo el mundo atiende primero su changarro, y si los demás se los lleva, la fregada que se los lleva. O sea, a mí no me importa si más allá de mi interés están gente que está siendo perjudicada. Qué lamentable, de verdad. Ahora, en la legislatura próxima está el remedio al problema. Si el PRD y el PAN dijeron que el PRI violó flagrantemente los topes de campaña y le metió dinero sucio a la misma campaña de Peña Nieto, tienen de su mano ponerse de acuerdo para legislar en esta próximo Congreso, para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, que en la violación flagrante de los topes de campaña sea motivo para anular la elección. A lo que se negaron hace algunos años el PRD, el PT, el PRI, el PAN, todos se negaron, dijeron no, ese no puede ser motivo. Ya no sea motivo de nulidad. Lo pueden presentar otra vez en la mesa, pero cuando se les aborda el tema, gente de izquierda dice no, tiene que primero resolverse lo de López Obrador. No, ya eso ya está rebasado. Lo que tiene que ver es lo que tienen en la mano hacer los próximos diputados, senadores de la izquierda y del PAN.
legislar para que no vuelva a ocurrir lo que se supone que ocurrió en esta elección. Y sin embargo no lo van a hacer. Tienen que ser prácticos. No lo van a hacer porque el PAN y la izquierda no se pueden poner de acuerdo en nada importante. Bueno, pues vamos a ver, como dije hace un momento, vamos a ver de qué están hechos nuestros legisladores. ¿De qué están hechos? Y que sepan que los mexicanos ya no nos chupamos el dedo, como se dice coloquialmente. El pueblo mexicano que propició la transición en el 2000, en el año 2000, con Vicente Fox a la cabeza. Ese pueblo está cada vez más despierto y es cada vez más exigente. No es el mismo de hace 12 años, y yo creo que los legisladores y todos los políticos que asumen o están por asumir un cargo de elección popular lo saben, Héctor. Deben saber. Y bueno, pues ojalá que con base en esto, pero sobre todo motivados por su amor a México y motivados por el compromiso que están asumiendo, que es el de servir a México primero, antes que a sus propios intereses personales y los del partido que los impulsó, se pongan a trabajar por el bien del mexicano, ¿no? Y ya estuvo bueno. Ahora, son muchos años de... También en justicia habrá que decir, si la nueva bancada del PRI, por ejemplo, que tiene mayoría, tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, presentan propuestas, tanto del próximo presidente como de las bancadas priistas, y son medidas o legislaciones o propuestas o como lo quieras llamar, que sí van encaminadas al bienestar de la población, ojalá que también tengan el criterio tanto la izquierda como el PAN para apoyarlas, ¿sí? Porque tampoco se vale lo que ha estado ocurriendo, que tanto a Fox como a Calderón lo frenaron una y otra vez en algunos intentos de avance. Ojalá que no sea esa política también de oponte por oposición, no pues porque sea razonable. Es que eso es privilegiar el interés de los mexicanos, el interés de las mayorías, por sobre los intereses del propio partido político, ¿no? Que los impulsa. Sí, porque también hay una intención de satanizar al PRI en México, o de sabotear, ¿no? Como si fuera el único partido que se ha equivocado. En México la ventaja que tenemos los ciudadanos es que ya comprobamos que así como era de terrible el PRI, es el PRD y también el PAN. Alcanzaron niveles increíbles también de corrupción, de muestra de que el interés partidario era predominante sobre el interés público. Entonces ya en este panorama no hay un solo malo, hay varios malos, que ojalá que se pusieran de acuerdo para hacer algo bueno, ¿no? Por lo menos eso esperamos. Bueno, vamos a una pausa.